Muy buenos días a todas, a todos. Es una gran satisfacción poder compartir con ustedes esta presentación. Soy Julio Gambina, de Argentina. Participo en el movimiento de jubilados en la Argentina. Integro la mesa coordinadora nacional de organizaciones de pensionados y jubilados, y en nombre de esa organización integro la dirección de la Unión Internacional Sindical de Pensionados y Jubilados de la Federación Sindical Mundial. Soy profesor de Economía Política en la Universidad Pública de la Argentina y participo en variadas redes de investigación sobre temas de economía política, más precisamente de crítica a la economía política, por inscribir el pensamiento, la investigación en la tradición marxista. Yendo al tema en concreto, lo que vamos a conversar es el neoliberalismo o el retorno de la ocupación directa en la actualidad, la relación causal entre la educación, la independencia nacional y el desarrollo de la calidad de vida en la Argentina. El tema es un debate muy importante. Creemos que es muy oportuno debatir estos temas. Es oportuno porque necesitamos colectivamente recuperar la estrecha vinculación del capitalismo, del origen del capitalismo, del desarrollo histórico del capitalismo, del presente del capitalismo y del futuro con la violencia. Esta es la primera idea que queremos recuperar. No se puede pensar el capitalismo sin pensar su vínculo estrecho con la violencia. Hablar de capitalismo es hablar de violencia. El origen del capitalismo está asociado a la desposesión. Una desposesión para la explotación de la fuerza de trabajo y una desposesión para el saqueo de los bienes comunes, especialmente la tierra. Hay una larga historia de violencia para la apropiación privada de tierras. Son los cercamientos históricos contra los bienes comunes y la construcción del obrero libre, que Karl Marx explicita claramente en su texto La acumulación originaria del capital, donde, claro, remite al obrero libre como las personas desposeídas de sus medios de producción. Y por lo tanto, la violencia se ejerció para liberar tierras que eran parte de los comunes y se quitó, se desposeyó a los trabajadores de sus medios de producción, incluso la tierra, para generar la categoría obrero libre, que es la construcción originaria de la relación capital-trabajo. Estamos hablando de obrero libre de posesiones de medios de producción y medios de vida. Por lo tanto, la historia del capitalismo, eso nos involucra en el presente, es la apropiación de territorios para la explotación del régimen del capital, incluso más allá del planeta Tierra. Yo quiero insistir en esta idea y pensar que la historia del capitalismo involucra en el presente
la apropiación de territorios. Y si no, tenemos que preguntarnos qué significa hoy la agresión bélica de Estados Unidos e Israel sobre Palestina, por ejemplo. Es una intención de apropiación de territorios sobre los que ejercen soberanía el pueblo palestino para incorporarlo a una dinámica de inserción en el orden capitalista global. La conquista de territorios y pueblos está en el ADN del capitalismo en su historia. Y por eso el capitalismo tiene que ver con un proceso de esclavización, por ejemplo, de la población africana, relocalizada en territorios muy lejanos, como puede ser lo que hoy llamamos Estados Unidos, los países del Caribe. Digamos que la esclavización ha sido un fenómeno que está en el origen del capitalismo, aun cuando la esclavitud existía previamente al desarrollo capitalismo. El capitalismo tuvo un desarrollo originario en la cacería de población, especialmente africana, en rigor no solo africana, pero el capitalismo tiene origen en la esclavización y en los genocidios. No podemos pensar el origen del capitalismo sin el genocidio indígena en territorio americano, sea en lo que hoy denominamos territorio estadounidense o los territorios de América Latina y el Caribe. Se cuentan por millones los habitantes de los actuales territorios del continente americano que fueron asesinados, violentados para la instalación de las relaciones capitalistas de producción. El capitalismo en su universalización promovió el colonialismo y por eso es importante y oportuno el debate que estamos teniendo, porque hay una renovada acción colonial por parte del capital hegemónico a escala mundial. Claro, también hay que considerar que está la iniciativa por la universalización del régimen del capital bajo el colonialismo, pero también hay luchas, hubo luchas por la independencia de los pueblos y por lo tanto esas luchas fueron en contra del colonialismo. Esas luchas por la independencia generaron el neocolonialismo. Por eso es importante que nosotros ubiquemos la relación entre colonialismo y neocolonialismo. El neocolonialismo es la respuesta de la dominación mundial a las luchas por la independencia de los pueblos del mundo. Estamos aludiendo a más de 500 años de historia. Por eso, cuando pensamos en términos de el retorno de la ocupación directa en la actualidad, el retorno de la ocupación tiene que ver con el neocolonialismo, que se ejerce bajo las condiciones neoliberales. Si el liberalismo se montó y desarrolló el capitalismo sobre la base de la ocupación directa de territorios y la construcción de trabajadores asalariados, bueno, bajo las nuevas condiciones del neoliberalismo hay un retorno a la ocupación directa y por lo tanto a la violencia. Por eso consideramos que es muy oportuno el debate que estamos promoviendo, sosteniendo, organizando. En este sentido, hay que ver, y vamos a insistir, que la violencia
es una constante en el capitalismo. No es que hay momentos de violencia. La violencia es permanente, es una característica de la organización económico-social contemporánea, el capitalismo. En ese sentido, sostenemos que el capitalismo no es un orden natural, tal como muchos presentan, sino que es producto de acciones violentas que definen la acumulación histórica, la acumulación de capitales, la acumulación capitalista. En el origen está la violencia, no la libertad de mercado. Aun cuando esta categoría, libertad de mercado, resulta ser la categoría originaria del pensamiento clásico en economía política. Libre cambio, libre competencia, libre mercado. Bueno, no hay tal libertad, sino que el libre cambio, la libre competencia, el libre mercado es producto del ejercicio de la violencia. Por eso decimos que la violencia es constante, aunque se narre un discurso de democracia, de libertad, y son todas palabras que encubren el carácter violento de la relación de explotación y saqueo que supone el capitalismo. La violencia se ejerce en confrontación con el régimen económico-social previo. Cuando hablamos de Europa, se piensa en términos de feudalismo. Cuando hablamos de América, se habla de que es una violencia contra el régimen económico precapitalista existente en América o con el régimen económico preexistente en Asia o en África. La violencia podemos asumirla a un ejercicio pensando en categorías de geopolítica de la Europa capitalista en proceso de revolución industrial para dominar al sistema mundial. Por eso la relación colonial, sea en América, en India o en cualquier territorio, es producto de la universalización del régimen del capital. El colonialismo está asociado a la historia de la universalización del capitalismo, del régimen del capital, de la dominación del capital sobre las clases subalternas. El comercio de esclavos es parte del fenómeno. Los barcos negreros como parte del traslado de la captura de población en África hacia otros territorios, es parte de este fenómeno violento de organización del capitalismo que hoy aparece como una relación natural. El comercio de esclavos es parte del fenómeno junto a varios genocidios por conquistas. Son eso el origen de la geopolítica contemporánea de la dominación. Cuando hoy se habla de geopolítica, no se puede ocultar que esa geopolítica pone en la cúspide del poder a las potencias imperialistas, que en los últimos 200 años se sucedieron entre Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que constituyen los territorios de la dominación del capitalismo mundial. La violencia, por lo tanto, es una constante del origen, del desarrollo y la perspectiva del capitalismo global. Y subrayo, a menos que las resistencias le pongan freno y constituyan las condiciones para nuevas formas de organización económica, social y cultural de la sociedad en armonía con la naturaleza. Y esto es interesante porque no es solo una potencialidad.
La violencia constituye en origen al capitalismo global, pero bien vale pensar que entre 1790 y 1804 se procesa la Revolución Haitiana, la primera revolución antiesclavista del mundo, generando condiciones para generar nuevas formas de organización económico, social, cultural en la sociedad haitiana y claro, hay que reconocer que fue abatida militarmente y con esa tradición y ese origen de lucha revolucionaria es que se puede explicar la agresión violenta que sufre el pueblo de Haití en la coyuntura. Por eso, cuando hablamos de capitalismo, de orden contemporáneo, tenemos que remitir a la lucha de clases como una constante de la historia violenta del capitalismo. La violencia es la violencia de la dominación, de la explotación, del saqueo. Y la respuesta de los pueblos desde el punto de vista de las resistencias y la construcción de proyectos alternativos es una constante de la realidad. Por eso muchas veces cuando se cuenta la historia del orden contemporáneo, del capitalismo, lo que aparece sobremanera son las iniciativas del poder de las clases dominantes, pero también hay que reivindicar e instalar que los pueblos confrontan, resisten, disputan por construir sociedades alternativas que no se subordinen a la lógica de explotación y saqueo del capitalismo. Por eso la característica contemporánea del orden capitalista se concentra en la intervención militar, en una intervención deliberada de tipo ideológica, ideológica que remite a valores, a costumbres, que en definitiva asume formas políticas de gestión de los estados, porque la sociedad se organiza en estados nacionales y por lo tanto lo que hoy vemos es que el orden mundial está atravesado por una creciente intervención militar, por una iniciativa y acción ideológica, política y cultural. Y que claro, esto está, como venimos sosteniendo, atravesado por la confrontación, la contradicción entre las clases dominantes y las clases subalternas. Si miramos el presente, la lógica del presente está asociada a desarrollos científicos tecnológicos como es la inteligencia artificial, con impactos económicos, sociales, culturales, impacta en el conjunto de la población con gran preocupación para la fuerza de trabajo en escala mundial. La novedad del capitalismo actual está atravesado por la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, que remite a la posibilidad que tienen aparatos que están atravesados por software, hardware y software que pueden llevar adelante tareas que en general hasta ahora veníamos haciendo las personas. Por eso la inteligencia artificial, la Internet de las cosas o la robótica demandan cuantiosas cantidades de litio, cobre, tierras raras, agua, además de hidrocarburos, gas y petróleo y minerales diversos que son imprescindibles para la producción contemporánea. El capitalismo es un orden social productivo, es un modo de producción y de circulación de la riqueza, es un modo de producción y circulación que utiliza desarrollos tecnológicos de época. El maquinismo hace un siglo y medio
y las innovaciones tecnológicas contemporáneas, insistimos, inteligencia artificial, Internet de las cosas o robótica, son la novedad del modo de producción y circulación contemporáneo que interviene en las condiciones de vida concreta. Por eso, hay una demanda del capital concentrado por las materias primas. El litio, por ejemplo, el litio está principalmente concentrado en el triángulo que representan Bolivia, Chile y la Argentina. Bueno, el territorio del litio es demandado por el capital concentrado. Y los estados nacionales que representan al capital concentrado están en iniciativas por colonizar los territorios del litio, los territorios del cobre, los territorios de las tierras raras. ¿Cuál es el territorio principal de las tierras raras? China. Bueno, cuando uno mira el conflicto geopolítico contemporáneo entre Estados Unidos y China, entre muchos temas, hay un tema esencial para la producción contemporánea que es la dominación de las tierras raras, siendo China el principal que tiene en su soberanía, en su territorio, la producción y explotación de las tierras raras. Entre muchos otros temas, esto hace un tema central por el cual hay disputa geopolítica, hay violencia sobre los pueblos y apropiación de territorios, disputas de territorios. El agua dulce, muchos dicen, las guerras por el agua son las guerras contemporáneas, como en otra época lo que definía las guerras era la guerra por los hidrocarburos, por los minerales. Por lo tanto, lo que hay que ver es que el desarrollo de la producción y la circulación contemporánea para mantener la vida y el modo de producción y circulación capitalista demanda de estos recursos naturales, bienes comunes de la humanidad, es decir, de las actuales generaciones, pero también de las futuras generaciones. Por eso, el capital concentrado demanda esos minerales y pone en juego a los estados nacionales en la disputa territorial. Esto es lo que llamamos nosotros esencia de este tiempo. Y es esencial en el caso estadounidense, que se siente amenazado su poder global, un poder global logrado hacia 1945. Todos sabemos que Estados Unidos se constituyó como potencia hegemónica del orden mundial contemporáneo al final de la Segunda Guerra Mundial e impuso su moneda, la del dólar. Y el sistema mundial desde el 45 hasta el presente viene organizado bajo la dirección del Estado Nacional estadounidense, al que intenta subordinar al resto de los estados nacionales, algunos como asociados y a otros en la confrontación. Es importante considerar que el mundo unipolar imaginado por Estados Unidos hacia 1991, con la caída y desarticulación del socialismo en el este de Europa, de la Unión Soviética, la desaparición de la URSS, de la Unión Soviética en 1991, afirmó el carácter de mundo unipolar imaginado por Estados Unidos. Cayó la Unión Soviética y el bloque socialista, y claro, como un elemento no previsto por el orden capitalista, apareció como dato importante el crecimiento de la República Popular de China en una disputa abierta por el poder global del régimen del capital. China empezó un desarrollo en los últimos 40 años que hoy expresa una competencia y una disputa por la hegemonía
del sistema mundial. Por eso es importante para nosotros que la discusión es quién ejerce el poder en el régimen del capital contemporáneo. Y Estados Unidos defiende y disputa esa posición desde la economía, desde la política, desde la cultura y desde la violencia. Actúa de manera violenta en la economía, actúa de manera violenta en la política, actúa de manera violenta en la cultura. Y todo lo hace en un marco de crisis capitalista explicitada hacia 2007-2009 y que se potenció y exacerbó en 2020 con la pandemia por el COVID, generando una recesión mundial de la economía mundial. Bueno, es precisamente en torno del 2020, de la crisis 2007-2020, que hay una convocatoria del capital concentrado a reconfigurar el sistema mundial. Por eso tenemos que señalar que hoy el sistema mundial está en reconfiguración, se está reorganizando el sistema mundial. En ese marco es que hay que pensar la guerra comercial y monetaria en curso, que es una guerra por la dominación. Cuando alguien aplica sanciones comerciales o establece restricciones a la circulación monetaria, bueno, eso se hace porque se disputa quién domina el sistema mundial. No estamos en un momento de unipolaridad del sistema mundial, sino que estamos en un momento de disputa por la dominación. Y en ese sentido hay que pensar la estrategia de MAGA, la que lidera Donald Trump en Estados Unidos, Make Again Great America. Hacer grande de nuevo América es volver a consolidar el papel de Estados Unidos en el sistema mundial. Esa lógica planteada desde 1945 y hoy puesta en discusión, sobre todo por el crecimiento de China y aliados, es lo que lleva a Estados Unidos bajo la gestión Trump a instalar una lógica de política exterior para recuperar dominación del sistema mundial. Y por eso a fines del 2025 Estados Unidos publicitó documentos de política exterior que concentra su estrategia en el hemisferio occidental. Y para la lógica de política exterior de Estados Unidos, el hemisferio occidental es de Groenlandia a Tierra del Fuego. Es una dominación sobre el territorio americano. América del Norte, Central, América del Sur. Y claro, aunque Groenlandia está bajo la soberanía de un país europeo, Estados Unidos la demanda como territorio propio porque es el territorio que lo vincula rápidamente con el Polo Norte y con los tratados internacionales y las perspectivas económicas y el papel en las comunicaciones que se proyectan desde Groenlandia hacia el Polo Norte y por lo tanto políticas de seguridad. Y claro, junto con esta pretensión territorial, la política de la gestión Trump, MAGA, sobre el hemisferio occidental requiere de apoyos políticos y por eso esta es una estrategia que Estados Unidos lleva adelante apoyando a las ultras derechas crecientes en el mundo, que en la región americana supone consolidar el caso de la Argentina, que está en manos específicas de Javier Milei, referente de la ultraderecha mundial,
y que tuvo que ver en los apoyos para ganar elecciones recientes en Chile, en Perú y en Colombia. Y claro, próximamente en las elecciones de Brasil hay un interés muy fuerte por Estados Unidos de que haya afinidad política de la ultraderecha de la región latinoamericana y caribeña. Por eso es que pensar en términos de neocolonialismo y retorno del papel de las ocupaciones nos lleva a considerar el escenario mundial que está definido hoy como nunca por la intervención militar. Pensemos que con la caída de la Unión Soviética, lo que se generalizó era una concepción de que llegábamos al fin de la historia. Y era el fin de la historia, el fin del socialismo, y por lo tanto era el triunfo del capitalismo. El imaginario era un imaginario de paz en el marco del capitalismo. Bueno, como nunca, hoy tenemos un ejercicio de extensión del gasto militar. Y para ese gasto militar se interviene ideológicamente para naturalizar el gasto y la intervención militar directa. Y por lo tanto se hacen cumbres mundiales, como están ocurriendo en estos mismos momentos, para asumir una dirección ideológica, política, en manos de las ultraderechas, para generar una cultura epocal de la civilización contemporánea en defensa del régimen de explotación. Y por eso nosotros tenemos que traducirlo en experiencias concretas y queremos remitirlo a la Argentina como ensayo de esta iniciativa de las clases dominantes y al mismo tiempo como modelo. Siempre se utiliza mucho cuál es el modelo a seguir. Ustedes piensen que en otra época en donde lo que se discutía era el orden económico, social, político, mundial, se hablaba del modelo capitalista y el modelo socialista. Bueno, el modelo socialista que venía de la experiencia del este de Europa se desarticuló a fines de la década del 80, comienzos de la década del 90, y por lo tanto parecía que el modelo capitalista era el que se imponía. Y el modelo capitalista era el modelo que llevaban adelante las democracias de Europa, las democracias de Estados Unidos, y había discusión sobre ese modelo. Y aparecía obstruido el modelo socialista. Por eso es importante ver que los modelos se presentan como ensayo. O sea, hay un país, algunos países, que se muestran como el ensayo adecuado para avanzar en resolver los problemas de la crisis contemporánea, de los problemas de época. Por eso nos interesa comentar el caso argentino. Y del caso argentino preside Javier Milei, es el presidente de la Argentina desde diciembre de 2023, y es la expresión de la ultraderecha, que está en expansión en el mundo. Este es un dato real, no se puede discutir el presente sin reconocer que hay una iniciativa política de las ultraderechas, que algunos las califican de fascista, de neofascista, pero más allá de cualquier calificativo, hay que señalar que son concepciones de ultraderechas, ultraliberales, que pretenden resolver la crisis en función de la libertad de mercado, que como hemos dicho en el comienzo de esta exposición, tiene mucho que ver con el origen violento de la construcción del capitalismo. Por lo tanto, Argentina y su presidente, Javier Milei, se ofrecen como experiencia a liderar el rumbo
de esa reaccionaria corriente de ultraderecha política mundial. En este sentido, vamos a señalar que así como muchos ubican, claro, Estados Unidos es la potencia hegemónica del capitalismo contemporáneo, a la cual se le disputa la orientación. Y así como Trump preside el Estado estadounidense, no quiere decir que Estados Unidos y su modelo MAGA sea el ensayo y el modelo. Nosotros decimos que Javier Milei, desde la Argentina, intenta constituirse en modelo mundial, porque en general las ultraderechas tienen una característica y es que son nacionalistas. Por ejemplo, Trump señala que las medidas que toma son para defender la producción local estadounidense. Lo mismo podemos ver en distintos líderes de la ultraderecha mundial que asientan la disputa del consenso en la defensa de los intereses nacionales. Bueno, Milei no defiende los intereses nacionales. Milei defiende los intereses del capital y el libre mercado a escala mundial y con esa concepción imagina que la Argentina puede contribuir a que el capitalismo mundial resuelva la crisis mundial del capitalismo. Cada crisis mundial supone una reconfiguración del orden capitalista. Más de una vez hemos dicho que el capitalismo era uno antes de la crisis del 30 y luego de la crisis del 30 se reconstruyó bajo otras condiciones. Por ejemplo, la participación directa del Estado en la economía, que en el plano teórico se le atribuye a Keynes, pero cuya práctica social está asentada tanto en el nazismo, en el fascismo, en el comunismo. Antes de Keynes había una práctica de intervención directa de los estados nacionales en la intervención del desarrollo económico. Por eso es importante ubicar que Milei, un fanático de lucha contra la intervención directa del Estado, utiliza al Estado capitalista para reorientar las relaciones económicas y mostrarse como un ensayo que se está haciendo a nivel mundial y modelo para asumir en el sistema mundial. Su argumentación esencial es el libertarismo. Podríamos diferenciar al libertarismo del liberalismo tradicional, porque el libertarismo no está asociado a la tradición democrática de la historia liberal clásica del sistema mundial de los últimos 250 años y el constitucionalismo vigente. Su argumentación esencial es el libertarismo, la confrontación ideológica contra la intervención del Estado en el orden económico. Por eso, por un lado, es una crítica muy fuerte a Keynes, pero en la narrativa de Milei es una confrontación contra Keynes y el Estado, pero sobre todo contra Marx y la tradición marxista de confrontación contra el capitalismo. Lo que Javier Milei pretende es desarmar el consenso en torno al Estado interventor, que fue generalizado por las políticas keynesianas en todo el mundo desde 1945 y en América Latina y el Caribe bajo la orientación de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, es decir, fue la orientación de la ONU en la CEPAL para la región americana y caribeña y por otros ámbitos y organismos de Naciones Unidas para todo el mundo. Y claro, Javier Milei lo que está mostrando es que su política libertaria se puede hacer con consenso electoral. Y esta es una novedad
porque las posiciones de la derecha en América Latina y el Caribe en general fueron aplicadas por dictaduras militares, por golpes de estados, no por la tradición de democracia burguesa, de democracia tradicional en el orden capitalista. El eje de la política de Javier Milei en la Argentina pasa por el ajuste fiscal y la reestructuración regresiva. El ajuste fiscal es una política de equilibrio fiscal, de superávit fiscal, marcadamente deteriorando el gasto público social, por lo tanto el gasto público en educación, en salud, en personal del Estado y obviamente al mismo tiempo reduciendo tributación de los sectores enriquecidos y por lo tanto agravando la situación de la población empobrecida. Y la reestructuración tiene que ver con un cambio de modelo productivo y de desarrollo, que es un camino iniciado por la dictadura militar argentina en un proceso que se concentra hace 50 años, hace medio siglo, en 1975-76, y por lo tanto hay que ver que la Argentina está en un proceso de reconfiguración, como está en reconfiguración el sistema mundial en los últimos 50 años como parte de la crisis de los 70, lo que ha definido una iniciativa política muy fuerte de las clases dominantes, violenta, para reconstruir el sistema mundial. Y aquello que en origen era el liberalismo se transformó en los años 70, 80 y 90 en el neoliberalismo. Es decir, de nuevo, liberalizar la economía, la sociedad, la política, para relanzar el orden de producción y circulación capitalista. En la Argentina, viene pasando esto desde el finales del gobierno constitucional del 75 y sobre todo con la dictadura militar de marzo del 76 y en turnos sucesivos desde el 76 hasta el presente, 50 años, vamos a insistir, el proceso de liberalización, de reestructuración regresiva se viene instalando. Solo un ejemplo. Argentina tiene hoy, más allá de cualquier discusión estadística, en torno del 40% de la población empobrecida. Bueno, ese es un dato que no tiene nada que ver con la historia previa a 1975-76. La Argentina venía de niveles de pobreza, insisto, más allá del debate estadístico, con niveles de pobreza en torno del 3, 4, 5%. Bueno, en los últimos 50 años el debate es que la pobreza oscila entre 30 y 50%. Es un dato estructural de proceso deliberado de deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población argentina. Y eso el modelo Milei lo está logrando con consenso, porque una cosa es la dictadura genocida instalando un modelo de reestructuración regresiva y otra es que bajo gobiernos constitucionales en distintos momentos desde la recomposición de los gobiernos constitucionales en 1983 hasta el presente, viene aplicando este modelo de reestructuración regresiva. Por eso hablamos el gobierno habla de una batalla cultural. Si alguien le pregunta a Javier Milei qué es lo que define su estrategia, es una batalla cultural. Es decir, ganar en la conciencia de la sociedad de que hay que batallar por la libertad de mercado a costa de derechos, a costa de derechos a la educación, a costa de derecho a la salud, a costa de derechos a la energía. Por eso es un cambio de concepción. En vez de una concepción de luchar por derechos, se transforman los derechos en servicios y los servicios son mercancías. Por lo tanto, la educación es una mercancía.
la salud es una mercancía. Y cuando la educación es una mercancía, no solo tiene que ver con la escuela, con los establecimientos educativos, universitarios, sino que tiene que ver con la conciencia que se instala en la sociedad. Por eso el neocolonialismo no es solo ocupación territorial, guerra, ejercicio de la fuerza militar, sino también es una disputa ideológica, cultural, que se asienta en el individualismo, en la meritocracia, en que el mercado resuelve los problemas y por lo tanto tiene que ir en contra de cualquier iniciativa de participación del Estado para resolver derechos de la población, en contra del ejercicio de lo común, de lo comunitario. Y por eso en la Argentina de hoy, el balance, luego de más de 2 años de ejercicio de gobierno, recordemos, diciembre del 2023 asume Javier Milei, lo que hay es deterioro de las condiciones de vida y crecimiento en el marco de cambios estructurales reaccionarios, cambios estructurales que afectan la relación capital-trabajo, el papel del Estado para resolver problemas sociales y una mayor subordinación a la política exterior de Estados Unidos e Israel, algo que el propio Estado argentino, bueno, en Naciones Unidas se asume junto a Estados Unidos e Israel en votos minoritarios. Por ejemplo, el voto a el bloqueo sobre Cuba, el agravamiento del bloqueo sobre Cuba, con la minoría de países que apoyan la iniciativa estadounidense. Argentina junto a Israel apoyan esa posición. Por eso, terminando la presentación que estamos compartiendo con ustedes y pretendiendo aportar al debate, eh, tempranamente, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en un clásico análisis sobre el imperialismo en 1916, hace 110 años, puso como ejemplo a la Argentina como país independiente en el ámbito político, pero dependiente en lo económico. Y por eso Argentina podía mostrarse que no estaba ocupada territorialmente por un país hegemónico, pero sin embargo estaba ocupada desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de lo cultural. Argentina no se desarrollaba sino en el marco de la subordinación a la dominación capitalista transnacional. Argentina desarrolló el capitalismo de manera subordinada a las potencias imperialistas, especialmente a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Hay que señalar que en el ocaso de Gran Bretaña, Argentina, fuertemente vinculada a Gran Bretaña, intentó defender la subordinación de Argentina a Gran Bretaña. Y claro, la realidad se impuso y la dominación estadounidense, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso como potencia hegemónica del sistema mundial y por supuesto de la Argentina. El dato relevante es que en la actualidad, desde la Argentina se impulsa una lógica de reorganización sistémica, insisto, del sistema mundial. No solo se impulsa una lógica de reorganización de la Argentina, sino del sistema mundial. Y desde la Argentina se pretende ser un ejemplo de liberalización en el ámbito mundial, en el sistema mundial. Por eso, el mensaje que nosotros queremos traer es que el retorno a la educación, como dice el tema de nuestra presentación, la ocupación, que es el caso de Palestina, que es con formas específicas en Venezuela, que es lo que se intenta sobre Cuba, que es lo que se intenta desde Estados Unidos sobre Groenlandia,
la ocupación no es solo un tema territorial y violento, militar, de ocupación, sino que la ocupación es también cultural. Y en esto es importante discutirlo, porque es lo cultural consensuado en el marco de la democracia electiva, una democracia electiva que se presenta como modelo en el sistema mundial. Y en ese plano se tiende a que los países ejerzan la democracia como la desarrolló la Europa capitalista, Estados Unidos capitalista, el modelo de democracia electiva bajo sistema de partidos políticos es el que se intenta a escala global. Por eso la ocupación no es solo territorial, por eso es el retorno de la ocupación, no solo territorial y violenta, sino cultural con consenso electoral. Claro, un consenso electoral manipulado mediante redes y medios de comunicación orientados por el capital transnacional. Está claro que los medios de comunicación son empresas transnacionales, estoy hablando de las hegemónicas, también hay medios de comunicación de carácter alternativo, pero la hegemonía que instala la agenda de discusión son las empresas transnacionales capitalistas. Y las redes, que también tienen orientaciones alternativas, las redes están mediadas por la innovación científico-tecnológica que supone la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, la innovación científico-tecnológica que hoy motiva el debate económico, político, integral. Por eso hablamos que el retorno de la ocupación neocolonial no hay que verlo solo en ocupación del territorio de manera violenta, sino que hay que ver cómo se violenta la soberanía nacional, la soberanía popular, a través de mecanismos políticos, culturales, con la intervención de redes y medios de comunicación. Por eso hay que pensar que este retorno del neocolonialismo y de la ocupación es una estrategia integral del régimen del capital. No es solo económica, no es solo política, no es solo cultural, es integral. Y esto acontece en nuestro territorio Argentina, nuestro territorio América Latina y el Caribe, nuestro territorio el planeta. Y Argentina intenta constituirse como ensayo a replicar para una nueva etapa del desarrollo capitalista mundial. Quiero insistir que así como la crisis del 30 generó un nuevo tipo de desarrollo capitalista mundial, el capitalismo del estado de bienestar en los países hegemónicos, la crisis contemporánea, iniciada en el 2007, 2009, potenciada en el 2020, está generando una discusión sobre hacia dónde va el desarrollo capitalista mundial. Y en ese plano interviene la política exterior estadounidense bajo gestión Trump, lo que hemos llamado MAGA, Make Again Great America, que es un intento por defender la hegemonía estadounidense. Por eso el desafío para los que confrontamos con la estrategia del capital, los que confrontamos la estrategia de la dominación, es construir subjetividad en la resistencia, una subjetividad que se construye en Asia, en África, en América Latina, en Europa, en el propio Estados Unidos. Construir subjetividad masiva en la resistencia. Y en ese marco de resistencia que existe y se despliega, definir nuevas estrategias para la revolución. Esto es importante porque la revolución es una asignatura pendiente, la revolución por otro sistema social, la revolución contra el capitalismo, la revolución contra el colonialismo, la revolución contra el antiimperialismo,
la revolución contra toda forma de racismo y discriminación. Por eso es una revolución por un nuevo orden civilizatorio que ponga en el centro la defensa de la vida social, de la vida natural. Y por eso lo que hemos pretendido traer a discusión de esta presentación, que esperamos que sea útil sobre todo para el debate, es que el neoliberalismo, es decir, la forma actual de ejercicio del poder del capitalismo, supone el retorno de la ocupación directa, pero también de los mecanismos consensuales, los que se generan desde la educación y que confrontan con la lucha por la independencia nacional y por el desarrollo de la calidad de vida en la Argentina o en cualquier territorio del el sistema mundial. Por eso es muy grato poder compartir estos temas con ustedes, son reflexiones que traemos desde la Argentina en vinculación con compañeras y compañeros que piensan críticamente el capitalismo en nuestros territorios, territorios nacionales, regionales y globales. Un gusto y hasta cualquier momento.